Buenos días, mis queridos hermanos y hermanitos de la iglesia infantil de la escuela dominical. Nuevamente transmitiendo, preparando un tema para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. En este día hablaremos sobre la amistad verdadera. Es un tema importante, es un tema en el cual ustedes, como niños, como adolescentes y quizás jóvenes y todas las edades, debemos de tener mucho cuidado de seleccionar y de elegir a nuestros verdaderos amigos. En esta sesión voy a platicar de dos grandes amigos que habla nuestra palabra, que habla la palabra de Dios, que es el rey David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. Es una amistad grande, una amistad de las más hermosas que se manifiestan en la palabra de Dios y de la cual nosotros tenemos que aprender. Desde niños, adolescentes, adultos, debemos aprender, lo mencionaba hace rato, a seleccionar a los verdaderos amigos. Nuestro relato está basado en el libro de 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Como saben o como recuerdan y como han visto en sus clases anteriores, David fue elegido por nuestro Dios. Fue el profeta Samuel el que fue a llevar el mensaje, ungió a David, aun cuando el rey Saúl estaba gobernando al pueblo de Israel, pero Dios vio con ojos de agrado el corazón de David, desde muy temprana edad, desde muy joven, y el Señor lo tomó, el Señor lo apartó para poder nombrarlo rey, el siguiente rey del pueblo de Israel. Dentro del relato vamos a encontrar que la vida de David y la vida de Jonatán se juntaron por el mismo suceso. Ambos pelearon contra el mismo enemigo. Ambos creyeron en el mismo Dios. ¿Cuál es el enemigo al que me refiero? A Goliat. Todos hemos escuchado y hemos leído, nos han platicado sobre la historia de David y Goliat. Pero también Jonatán tuvo el deseo, las ganas y el arrojo de enfrentar a este gigante. Para eso vamos a leer en 1 Samuel capítulo 14 versículo 6. 1 Samuel 14, 6 dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Aquí estamos viendo cómo Jonatán se está queriendo enfrentar y está llevando a su escudero, le está diciendo: ven, acompáñame, vamos con estos incircuncisos y vamos a pelear contra ellos, porque para Dios no hay imposible, lo dice. No importa si son pocos o muchos los que van a enfrentarlo, para Dios no hay ningún imposible. Y este mismo relato, esta misma palabra, esta misma fe, esta misma creencia lo encontramos en David. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Los dos, tanto David como Jonatán, estaban invocando al mismo Dios. Los dos iban a enfrentar al mismo enemigo, Goliat. Los dos tenían el mismo enemigo, pero al mismo Dios. El mismo enemigo, pero al mismo Dios. Y los dos confiaron en el poder que nuestro Dios tenía para poder salvarlos, para poder librarlos de este enemigo que los atormentaba, de este enemigo que los acosaba, de este enemigo que en términos de hoy los estaba buleando y les estaba llamando
de muchas maneras y de muchos insultos. Es más, estaba menospreciando también el poder de nuestro Dios. Si ustedes recuerdan en el relato, y sus papás les pueden explicar y leer este pasaje de la batalla entre David y Goliat, Goliat insulta a nuestro Dios, Goliat insulta al mismo David y por sus dioses lo condena. Y en ese momento David se enoja, dice: oye, espérate, estás hablando en contra de mi Dios, del Dios Todopoderoso. Y Jonatán, capítulos atrás, también tenía el mismo deseo, el mismo coraje y la misma fe en ese mismo Dios Todopoderoso. Pasado el relato, David se enfrenta con Goliat. Todos sabemos la historia, lleva su honda, sus piedras, y entonces arroja la piedra, le pega en la cabeza, lo mata, le corta la cabeza a Goliat con la propia espada de Goliat. Pero esta historia, que nos enfocamos en David, se nos olvida de lado que también estaba viéndolo Jonatán. A lo lejos estaba Jonatán junto a su padre el rey Saúl, observando lo que este joven hacía en favor del pueblo y con el poder de Dios. Entonces dice la historia, dice el relato, que el rey Saúl empezó a preguntar entre la gente, entre sus generales, entre el ejército, quién era ese muchacho, quién era ese joven que había derrotado a ese filisteo incircunciso, quién era ese hombre pequeño que había matado a ese gran enemigo. Y entonces le contestan que era David. Le manda a llamar. Y vamos a leer ahora en 1 de Samuel 17:58. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Cambia y entra ahora el relato en el que nos hemos basado, en Samuel 18 del 1 al 5, y dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y le dejó volver, y no le dejó volver a su casa, a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y le dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente, recalco, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. El relato no nos menciona, no nos explica qué fue lo que platicaron. Nada más dice que el rey le preguntó: ¿quién eres? David le contesta, e inmediatamente dice el relato: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada. ¿Qué tanto pudieron platicar? ¿Qué tanto le pudo haber dicho David al rey Saúl y Jonatán lo estaba escuchando? Podemos imaginar, podemos interpretar, inferir que estuvieron platicando del poder de Dios. Estuvieron platicando de cómo David se sintió fuerte, poderoso para poder vencer a ese enemigo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué sintió? Y entonces muy probablemente David estuvo hablando palabras sabias, palabras prudentes, palabras del poder de Dios. Y en esa plática dice que Jonatán amó a David. Tanto fue el amor de Jonatán hacia David que le dio su escudo, le dio su flecha, le dio su arco, le dio su espada. Y eso es algo muy importante, mis queridos amigos. Es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Jonatán era un gran
era un gran escudero. Jonatán era un maestro en el uso del arco y de la flecha. Y era una de sus herramientas, de sus armas más deseadas. Y se las regaló solamente por escuchar las palabras de David. Le regaló lo más preciado que tenía, sus armas. Quizás ahorita podemos decir, bueno, le dio su arma, pues ¿cómo? ¿No? Es como si tú a tu mejor amigo le regalaras tu playera, le regalaras los tenis que te dieron, los que más quieres, le regalaras el videojuego que más te encanta. Es lo mismo. Lo amaba. Desde el momento en que escuchó hablar a David, él lo amó en su corazón. Un amor que solamente proviene de Dios. Un amor que proviene de escuchar la palabra de Dios, que creo yo y me supongo que era de lo que estuvieron hablando David y el rey Saúl. Palabras de Dios. Por eso quedó enamorado, por eso quedó Jonatán con ese deseo de conocerlo más, ese deseo de ser su amigo, y le regaló su armadura, le regaló su armamento. ¿Sí? En ese momento, el rey Saúl no lo dejó volver a su casa y le dijo, no, aquí te vas a quedar con nosotros y vas a vivir aquí en el reino, en el palacio. Y a partir de ese momento, a donde lo mandaba el rey, iba David con prudencia. ¿Qué pasa con esto, hermanito? Cuando tú tienes un amigo que aceptan tus papás, es porque lo escuchan, porque lo observan, porque ellos están viendo que es una buena compañía para ti. Y es lo mismo que el rey Saúl vio con David. Y no lo detuvo, no detuvo la amistad entre David y Jonatán. En ese momento no la detuvo. ¿Por qué? Porque él vio que eran buenos muchachos. Él vio y escuchó las palabras de David, vio las acciones de David que iban encaminadas bajo el poder de Dios. Es por eso que cuando tu papi o tu mami te dicen, hijo, con él no vayas con él, no te juntes, no es porque tus papis no lo quieran, es porque ellos están observando y ellos están teniendo en cuenta que debe estar ese amiguito tuyo en el camino en el que tú estás, en el camino de Dios, en el camino de la verdad, en el camino del amor. Y si tus papis ven que no está en ese camino, muy seguramente no van a dejar que seas amigo de él. Y es por eso que decía yo, tenemos nosotros que tener cuidado en la selección de nuestros verdaderos amigos. ¿Por qué? Vamos aquí. Las características que tenía David y las características que tenía Jonatán. Tanto David como Jonatán tenían estas mismas características. Eran buenos muchachos. Ambos confiaban en Dios. Ambos eran obedientes a sus padres. Uno peleó por librar a su padre, porque era la promesa del rey Saúl. El otro obedecía a su padre, que era el rey. Ambos eran respetuosos de la ley de Dios. Pero lo más importante, ambos tenían una fe inquebrantable, una fe en Dios. Lo leímos hace un momento en 1 de Samuel 17:45 y en 1 de Samuel 14:6. Queriéndose enfrentar al mismo enemigo, los dos confiaron en ese Dios todopoderoso
Y estas características, mi querido amigo, mi querido hermanito, si tú las tienes, debes de confiar, debes de creer en que tu amigo sea igual. En que ese amiguito que tú quieres, que tú deseas que sea tu amigo, debes también de entender, de creer, de pensar, de analizar, que tenga esto mismo, que sea como tú, que vaya a la iglesia probablemente, que crea en el mismo Dios, que sea respetuoso a sus padres, que sea obediente a sus padres, que sea responsable con sus tareas. Y cuando él cumpla con esas características, muy probablemente tus papis no te digan que no ante esa amistad. Piensa si ahorita alguna vez te han prohibido tus papás tener algún amigo o juntarte con alguien. Y ve las características de ese joven, las características de ese muchacho, las características de ese niño. Y si no eran como las tuyas, quizás por eso tus papás no te permitieron tener esa amistad. Tanto era el amor que se dio entre David y Jonatán, ese amor fundado en la fe de nuestro Dios, que ellos hicieron un pacto. Un pacto que vamos a leer en 1 de Samuel 20:42. 1 de Samuel 20:42 dice la palabra de Dios. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Probablemente tú conozcas y veas que tu papá y tu mamá a estas alturas tienen uno o dos amigos muy cercanos y que son muy parecidos en carácter, en pensamiento, quizás trabajan en el mismo lugar y que desde niños, desde jóvenes han sido amigos porque tienen muchas características iguales. David no menciona la palabra de Dios que haya tenido más amigos aparte de Jonatán, solamente uno. Jonatán tampoco tuvo más amigos que menciona la Biblia, eran amigos verdaderos. Por lo tanto, hoy, tú no te preocupes por si tienes seguidores en Twitter, si tienes seguidores en Snapchat, si tienes seguidores en Instagram, si tienes seguidores, no te preocupes porque ellos no son tus amigos. Puedes tener uno o dos o tres, pero que sean amigos verdaderos, amigos que tengan las mismas características que tú, amigos que crean en el mismo Dios. Mi querido hermano, hermana, hermanito, hermanita de la iglesia infantil, de la escuela dominical, espero que a partir del día de hoy puedas de alguna manera seleccionar a tus amigos, confiando en que Dios te va a poner a ese mejor amigo, a esa mejor amiga, ese amigo que va a ser casi como tú, ese amigo que vas a amar desde un principio, ese amigo que tú vas a tener y que va a durar para toda la vida, y aun cuando estén lejos van a seguir siendo amigos, porque no son amigos nada más de palabra, son amigos de fe, son amigos que han hecho un pacto en el nombre de Dios. Mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, pequeñito de la iglesia infantil, de la escuela dominical, que Dios te bendiga, que Dios te permita a ti seleccionar a tus verdaderos amigos, y hazle caso a tus papás cuando ellos observen que una amistad no es buena para ti, porque Dios les está hablando también a ellos para que tú tengas los mejores amigos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Amén.
Lo primero que debemos hacer es marcar en nuestra cáscara de huevo un rectángulo de 20 por 13 centímetros. Una vez marcado, lo vamos a recortar. Lo puedes hacer tú solo o puedes pedirle ayuda a tus papás. Una vez recortado nuestro rectángulo, vamos a agarrar una de las tiritas que sobraron y vamos a recortar 12 cuadritos aproximadamente de 1 centímetro y los vamos a pegar en las orillas de la parte del frente. 3 en una orilla, 3 en la otra, 3 en la siguiente y 3 en la otra. ¿Sí? Bueno, eso me da tiempo de reunir todas las que corté. Y voy a cortar. Una vez terminado de poner nuestros cuadritos en las esquinas de nuestro rectángulo, vamos a recortar 2 tiritas de lo largo, del tamaño de lo ancho de nuestro rectángulo y de lo largo, y las vamos a pegar. Una vez terminado nuestro marco, si no tienes una foto de tu mejor amigo, puedes escribir el nombre y lo vas a decorar con calcomanías. Lo puedes decorar con calcomanías, marcadores o brillantina. Bueno, y así es como quedan nuestro portarretrato y nuestro portanombre. Yo y Diego les agradecemos mucho. Que pasen un muy bonito fin de semana y que Dios los bendiga. Adiós. Despierto en la mañana, no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano, nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción. Amor tan perfecto, poder tan inmenso. Tus ojos siempre atentos en mí. Tu Dios es mi Padre, único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás.
adoración. Amor tan perfecto, un poder tan inmenso, tus ojos siempre atentos.